Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a empezar aunque no estemos todos. Pedro de Silva está llegando. Me confirma que aparecerá en 5 o 10 minutos. Mientras tanto, nos acompañan Leopoldo Tolívar y Ricardo Labra, que van a tomar asiento ahora mismo. Será Ricardo quien asuma las funciones de moderador de esta charla, pero yo quería comparecer aquí al inicio para explicar un poco el sentido de este acto. Realmente es una explicación un poco contradictoria, porque lo que no tiene explicación es que hasta ahora la Semana Negra no hubiese dedicado un espacio a la memoria de Leopoldo Alas Argüelles, del rector Alas, cuyo ideal pedagógico y de progreso, digamos, casa bastante bien con el espíritu que mueve este festival, y hemos querido hacerlo este año porque además su biografía entronca en cierta manera con los sucesos que conmemoramos este año, en que en octubre se cumplirá el 90º aniversario de la Revolución del 34. Hemos querido que esté Leopoldo Tolívar Alas, nieto del rector Alas. Hemos querido que esté Pedro de Silva, que ha escrito y ha reflexionado mucho sobre la vida y sobre el legado de Leopoldo Alas Argüelles. Y está Ricardo Labra, que es un experto en la genealogía clariniana hablabas el otro día del gen Alas, creo que decías, para referirte a la familia. Ha escrito un libro maravilloso que se llama El caso de Alas Clarín, que presentamos el sábado, y que también este acto entronca o teje un hilo desde ese libro hasta lo que pasará el viernes, cuando conmemoremos el aniversario de la Revolución. Es una especie de puente que sirve para reivindicar la figura de una asturiano y un ovetense que no siempre, o hasta muy tardíamente, no empezó a gozar de la relevancia pública que merecía su figura. Le cedo el puesto a Ricardo para que sea él quien conduzca esta conversación a tres bandas, en la que también tú puedes tomar partido. Toda la Semana Negra es una tertulia informal, con lo cual tú mismo siéntete libre para decir lo que quieras. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. En este acto, yo creo que siempre tan necesario, pero muchos más en estos tiempos que corren. El rector, Leopoldo Alas Argüelles, se puede analizar desde dos ámbitos, también como sucede con Leopoldo Alas Clarín. Se puede analizar desde un ámbito más general, digamos más nacional, como el gran intelectual que fue, y en un plano más constreñido, aunque los hilos a veces se imbrican y se entrecruzan y se entreveran, en el ámbito de Asturias. La familia Alas en realidad representa muy bien Asturias, porque está el abuelo de Leopoldo Alas Clarín, que estaba muy vinculado aquí a Gijón. Era un jovellanista, un matemático, un escritor, un poeta en bable. Está luego Leopoldo Alas Clarín en Oviedo, que nuclea el Valle del Nalón porque se casó con Onofre García Argüelles, que era del Entrego. Y luego está el rector, que tenía una predilección por Mieres, ¿no? que se casó allí con Cristina Rodríguez Velasco, ¿no? Entonces, hay muchísimos focos de interés. Y luego, además, porque representa esa España brillante, prometedora, de los años 20 y de la Segunda República Española. Hay que darse cuenta que luego vino auténtico eclipse cultural
en el cual se defenestraron prácticamente a la mayoría de los intelectuales. Muchos tuvieron que ir al exilio, otros refugiarse en el exilio interior, y otros, pues, como pasa con el rector, pues pasan a ser un símbolo de la España más negra e intransigente. Y de todos esos aspectos yo creo que se pueden ir abordando, y como tenemos a Leopoldo Tolívar, pues yo creo que podemos pensar en hablar precisamente desde un sentido familiar del rector, en principio, teniendo en cuenta que era hijo de Leopoldo Alas Clarín, que Clarín era un hombre con una visión del mundo muy marcada. Se le puede definir como un krausista, aunque con matices, se puede matizar mucho. Era un republicano, por lo tanto un antimonárquico, anticlerical, y luego tenía una concepción del Estado bastante avanzada, porque él venía del sexenio democrático y en realidad tenía una concepción federalista, aunque algunos dicen que es unitaria. Yo creo que es más bien federalista. Y entonces el hijo, Leopoldo, tiene un perfil propio, pero también parece como una emanación del padre, ¿no? Y entonces yo quería que evocases un poco esa figura y que la entroncases con la tragedia familiar que él vivió también con la muerte de su hijo, de Leopoldo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los presentes, entre los que tengo muchos afectos y muchas admiraciones, ¿no? Bien, Ricardo sabe más, sin duda, de la familia. Gracias. Que sin duda digo que Ricardo tiene mejor conocimiento que yo del entorno familiar del rector Alas. Decía que agradezco esta invitación, el estar también acompañado, y también la reivindicación en la Semana Negra y en un año, en efecto, de conmemoraciones de la figura del rector, que sí, que estuvo pues muchos años y no por casualidad oscurecido. Esa opacidad está muy bien pensada, es una continua, una permanente saga de muertes civiles, las que tuvo después de muerto biológico. Una de ellas, y ya que estamos en un ámbito muy próximo a los libros, es que Leopoldo Alas Argüelles pues fue, entre otras cosas, y aquí está. Buenas tardes, don Pedro. Y es una de las herencias, casi de las obsesiones de su padre, de Clarín. Fue un germanista, que estudió en Alemania, que fue discípulo de Stammler. ¿Y por qué se va a Alemania? Bueno, pues porque se lo había inculcado su padre, que tiene, además, digamos, el dolor que confiesa en varias ocasiones de que su alemán, no así el de su hermano Genaro, no fue suficiente para traducir a Jering. Hizo el prólogo de la lucha por el derecho. Él siempre se lamentó de eso. Leía el alemán, evidentemente, y le inculcó ese amor por el alemán a su hijo, que en efecto era un buen germanista. Y prueba, digo, de esa muerte civil, incluso post-mortem, es que, bueno, por sus conocimientos del alemán y también del derecho civil, Leopoldo Alas, bueno, pues redactó, era catedrático de Derecho Civil, un manual de Derecho Civil muy amplio, que además se utilizaba para la preparación de las oposiciones de abogacía del Estado, quizá coincidiendo con el tiempo en que él fue subsecretario de Justicia. Bueno, bien, y a la vez afrontó la labor titánica de traducir a Vinci, que a los que estudiasteis Derecho pues sonará
mucho, ¿no? Un gran romanista, pero también filósofo, erudito del derecho, ensayista y demás. Bueno, pues lo cierto es que, por un lado, cuando, en fin, desaparece físicamente Leopoldo de las Argüelles, su manual de Derecho Civil, que se vendía mucho porque servía, como digo, para preparar oposiciones, salió editado en muchas ocasiones sin el nombre del autor. Es decir, para un intelectual, el matar, lógicamente, la autoría, bueno, y, por supuesto, sin ningún derecho de autor para la familia que estaba en la indigencia más absoluta, ¿no? Y con las Pandectas de Vinci, que tenía ya traducidas en 2 tercios, desapareció todo. Se había enviado a la editorial Reus y desapareció todo. Es curioso que yo ahora, tiempo después, tengo muy buena relación con Reus, pero claro, aquellos de entonces no son los mismos, evidentemente, ¿no? Por fortuna, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas sucedieron, y en muchos más ámbitos de la vida académica, ¿no? También desaparecieron en nota a pie de página citas a las obras que tanto a título individual como con De Buen y Ramos pues había escrito de derecho civil. No se encontraban prácticamente, ¿no? Los que habéis pasado por derecho, libros de derecho civil, incluso de compañeros de promoción, como era el caso de Castán o demás, ¿no? Pues no encontraremos las citas de Leopoldo Alas. Curiosamente, la primera vez que yo encuentro una cita de Leopoldo Alas no es en un libro de derecho civil, sino también, eso me marcó afectivamente y en otros ámbitos, como sabe nuestro querido presidente, que fue en el ensayo de Eduardo García de Enterría, 2 ensayos sobre la usucapión. La primera cita es la de mi abuelo, el libro que tiene de la usucapión, ¿no? Bueno, bien, ese tipo de cosas en el ámbito, como digo, intelectual se produjeron enormemente. La Universidad de Oviedo tardó mucho, y voy a decir una maldad ahora a continuación, también en recuperar su figura de alguna manera. Lo hizo Marcos Vallaure, lo hizo Juan Vázquez, lo hizo pues el anterior rector y tal, pero bueno, yo creo que en ese sentido está recuperada su figura, como lo está evidentemente a nivel de la comunidad autónoma, lo cual aprovecho para agradecer al presidente una vez más, también el Ayuntamiento de Oviedo por unanimidad, quizá en un momento digamos menos sectario, pero bueno, la Universidad de Oviedo podríamos decir que no ha hecho todo, no ha hecho todo, porque, y puedo decirlo, y bueno, voy a honrar de paso al Principado, parece que le estoy dando pelota al presidente, pero sabe él que no. Cuando en 2010 muere mi madre, también lo sabéis vosotros, ¿no? Su voluntad era, bueno, pues que, en fin, pues los manuscritos, los libros, todas las pertenencias de Clarín, también de su padre, del rector Alas, pues digamos que fueran a pasar de alguna manera al dominio público, para generar conocimiento de todos, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana y yo pues hicimos una tentativa de una especie de consorcio no jurídico, hablar, bueno, pues con el Principado, porque también tenemos por otra vía pues el archivo de Fermín Canella, tal, bueno, el Principado porque lógicamente pues Canella había sido cronista de Asturias, había sido cronista de Oviedo, también Clarín había sido concejal, bueno, pues es decir, el lote de Canella y los 2 Alas lo ofrecimos al Principado, lo ofrecimos al Ayuntamiento de Oviedo y lo ofrecimos a la universidad. ¿Por qué está en el Principado, en la Biblioteca de Asturias? Pues porque no lo quisieron, literalmente, hay que decirlo claramente, ¿eh? No les interesó, incluido el manuscrito de la regenta, que yo creo que algo valdrá, ¿no? Bueno, no les interesó. Y también están pues, las cosas que se han podido conservar, gracias a mi abuela también, de Leopoldo de las Argüelles. Entonces, bueno, pues claro, esto todavía te choca en el día de hoy, ¿no? Bueno, aparte de otras 1000 cosas que en la vida pues he tenido que encontrarme, pero bueno, afortunadamente se ha recuperado, bueno, pues gracias a personalidades de la talla de quienes aquí nos acompañan, a quienes también les quiero trasladar pues mi agradecimiento, ¿no? ¿Se oye? A ver, sí. Bueno, pues nada, ahora tenemos aquí a Pero de Silva, ya te presentamos, aunque de manera ausente. Y bueno, y yo creo que nos podías hablar un poco, porque el rector pues, se distinguió
por su compromiso político y por su desarrollo como intelectual. Y entonces yo quería preguntarte si te has sentido identificado con esa figura, teniendo en cuenta de tu trayectoria personal. Bueno, me he sentido conmovido por esa figura. La identidad, pues, es otro asunto. La identidad entre las personas no existe, ¿no? Existen identificaciones, pues la trayectoria del rector es una trayectoria nobilísima, un hombre comprometido con unas ideas y con un sentido moral de la vida en la que la defensa de los menos favorecidos era el norte, y con un compromiso tranquilo pero firmísimo en todo ello, que acredita en todo momento y que finalmente esa misma coherencia y consistencia acabó aparejándole la muerte. Lo que su nieto llama la inexistencia física, bueno, que fue un asesinato simplemente, un enorme asesinato del franquismo, ¿no? El conocimiento de esto me conmovió profundamente. En realidad, el escritor, cuando se siente en condiciones de producir algo que suponga una aportación, es porque está conmovido por algo. Sin ese elemento emocional, en este caso, indignación, esa sería la pasión concreta, pues no produce cosas que tengan sustancia. ¿Por qué? Porque el alimento de la creación es la inteligencia, pero la inteligencia se mueve por sentimientos, finalmente. Me conmovió el terrible episodio del rector Leopoldo Alas Argüelles. Al propio tiempo me suscitó una curiosidad histórica, que era la de por qué lo habían fusilado. Ese enigma llegó a obsesionarme. Y fue así cuando empecé a investigar su figura. Y en concreto empecé a investigar todo el proceso que le llevó a la muerte, ¿no? Que le llevó a ese asesinato, a ese fusilamiento en febrero de 1937. Y así fue como nació El Rector. El Rector es una obra de teatro. Es una obra de teatro en 7 actos que fue publicada en 2014, que fue bien publicada en 2014, que fue finalmente representada en el Teatro Campoamor de Oviedo en 2018 y que creo sinceramente que triunfó en el sentido de concitar toda la emoción que estaba represada en Oviedo y tal vez en Asturias con relación a la figura del rector. Aquellas 2 representaciones a teatro lleno en el Teatro Campoamor, con el público aplaudiendo en pie en la primera representación, que es a la que yo pude asistir, porque tenía un problema familiar muy grave que me impidió asistir a la segunda, una enfermedad que sería mortal, de la que entonces era mi esposa. Pues aquellos 10 minutos de aplauso de la gente puesta en pie, en realidad no eran un aplauso a la obra, que creo que sí está a la debida altura, ni a la representación, que está desde luego a una altura enorme. Fue dirigida por el mejor director de teatro que ha dado Asturias en mucho tiempo, que es Etelvino Vázquez, sino que fue un aplauso que implicaba el homenaje póstumo
que estaba esperando Leopoldo Alas Argüelles desde el día de su fusilamiento. Y en aquel momento tuve la sensación de que aquello que había movido mi impulso como escritor, que era la indignación, había conseguido su objetivo, que era ese gran reconocimiento en Oviedo a la figura del rector. Aquellos 10 minutos de aplausos del público puesto en pie eran 10 minutos de aplausos del público puesto en pie a Leopoldo Alas Argüelles. Yo lo sentí así en aquel momento, no sé si tú lo sentiste de la misma manera. Lo sé, suelo contar los que asisten a las representaciones que tienen que ver conmigo y poner una cruz allí donde falta el que debería estar y no está. Entonces, en esa obra yo trataba al propio tiempo de responder a esa pregunta: ¿por qué habían matado al rector? Porque era una muerte realmente innecesaria, ¿no? Y llegué a la consecuencia de que lo había matado Franco. Y no solo porque no fue capaz de conmutar la pena de muerte que le impuso un tribunal, una parodia de tribunal de derecho, que era un tribunal militar que tenía dictada la sentencia antes de celebrarse el juicio, sino porque en él se concitó, se materializó en esos disparos el mecanismo tremendo que el franquismo había instalado en España y que proseguiría haciendo su trabajo muchos años después del fin de la Guerra Civil, ¿no? Y por tanto, aquel proceso, la investigación de aquel proceso, la indagación intelectual sobre cómo se habían movido las piezas de aquel proceso, me llevó a esa consecuencia, de que había sido una maquinaria, no fue un linchamiento, no fue una voluntad colectiva que se cebara en él, no. Fue una maquinaria perfectamente engrasada, calculada, organizada para desarrollar un trabajo que era sencillamente el de extirpar de España todo aquello que representaba no ya las ideas de la izquierda, sino las ideas de la libertad y las ideas del libre pensamiento, personificadas en el rector Leopoldo Alas Argüelles. Yo creo haber hecho mi trabajo, que es de lo que puedo hablar, en ese intento de reivindicación y de elucidación del calvario, la muerte, las causas, los mecanismos puestos en marcha que terminaron con la vida de Leopoldo Alas Argüelles. Y es lo que puedo decir. El libro yo creo que no se encuentra por ahí porque la edición fue corta y se agotó. Sorprendentemente, querido presidente, no hay ninguna responsabilidad por omisión en tu gestión a la que atribuir esto. Sorprendentemente, esa única representación no fue de 2018, no fue secuenciada en el resto de Asturias por ningún otro teatro. El promotor de la representación, que fue Roberto Sánchez Ramos, Rivi, a quien se debe realmente, y a Germán Ojeda, que le convenció para que lo hiciera. Yo no moví nada, lo hicieron ellos.
y que arriesgaron en una representación por todo lo alto, verdaderamente costosa también. Hicieron 100 copias y las distribuyeron a todas las universidades y ayuntamientos de España para que pudieran beneficiarse del esfuerzo que había hecho el Ayuntamiento de Oviedo, la concejalía que presidía, la vicealcaldía que tenía que desempeñaba Roberto Sánchez Ramos, para que pudieran aprovechar todo el montaje, decorados, había una fuerte inversión. Sin embargo, no fue así. Distribuyeron un CD con la representación para que se advirtiera qué tamaño de obra representada había sido aquella y qué acogida del público había sido. Incluso qué rentabilidad tendría aprovechar el esfuerzo del Ayuntamiento de Oviedo para volver a representarla en otros teatros de Asturias y de España. Y tantos custodios de la memoria histórica como tenemos en este país no dieron un solo gestor cultural de ayuntamiento distinto de aquel Ayuntamiento de Oviedo cuyo vicealcalde era Ribi, capaz de poner en práctica esa recuperación de la memoria. Y eso es lo que puedo contar. Por tanto, que esa damnatio memoriae tiene una onda expansiva que lleva a todas partes, que se nos mete a todos por el cuerpo y que ha dejado un pozo que impide a muchos que estarían obligados a contribuir a la recuperación de la figura de Leopoldo Alas Argüelles, es el hecho para mí más especial. ¿Qué tipo de silencio, qué tipo de omisión, qué tipo de freno hizo que aquella obra, en la que yo no tenía más interés que el intelectual, desde el principio renuncié a los derechos de autor, lo hice público además? ¿Qué tipo de restricción funcionaba para que esto ocurriera? Pues no lo sé, pero esto es así. Y bueno, yo creo que es la primera vez que lo cuento de esta forma. Gracias. Bueno, pues sí, la muerte del rector sobrecoge. En España hubo el fusilamiento de 2 rectores. Uno fue Leopoldo Alas Argüelles y el otro fue Salvador Vila, que era un arabista y era discípulo de Unamuno, y bueno, y que salió ahora el nombre de él por la película de Amenábar, mientras dure la guerra. Y Salvador Vila era rector de Granada, pero era provisional. Y curiosamente lo detuvieron en Salamanca, él estaba ahí con Unamuno, y lo llevaron a Granada y lo fusilaron en el barranco de Vidnar, está ahí en una fosa común. Y fue también como una venganza por Unamuno, cuando Unamuno cae en desgracia, ¿no? Luego eso de muera la inteligencia y viva la muerte, pues yo creo que está representada simbólicamente, especialmente por el rector Alas y también por Lorca, ¿no? En cuanto a la muerte del rector, pues yo también me pregunté cuál es la causa de la muerte del rector. Entonces, yo encontré dos teorías. Una que paradójicamente coinciden desde distintas orillas ideológicas, que es la militante. Hay quien considera que lo mataron, vamos simplificando, pues por rojo, y como añadió Velarde, siguiendo a Girón por masón. El rector nunca fue masón, eso queda perfectamente demostrado, ni Clarín ni el rector.
Y esa es una tesis que yo llamo militante. Y luego hay otra más determinista, ¿no? Que parte que efectivamente eso es causa suficiente para el fusilamiento. La maquinaria fue implacable no solo con el rector, sino con muchísimas personas y a veces por mucha menos implicación o compromiso político. Pero en el rector es un caso especial y en realidad pesan también otras características. Es igual que Lorca no se le asesinó solo por rojo o por otra palabra todavía más disonante, ¿no? Y yo creo que aquí hay algún indicador digamos, de este Oviedo reaccionario, retardatario. A mí me gusta más la palabra retardataria, que también estuvo implícito en este proceso. El mismo Leopoldo dijo, matan en mí pues, la imagen pues, de mi padre, ¿no? Y luego está la destrucción del monumento, que es posterior. Y eso no fueron falangistas, está demostrado que fueron ultracatólicos, que pusieron allí, vejaron a Clarín después de haber fusilado al hijo, vejaron el monumento y lo destruyeron, ¿no? Entonces, tiene toda una carga simbólica porque además el rector, como bien aparece en la obra de Pedro de Silva, en los primeros actos, tuvo una implicación fundamental en la reconstrucción de la universidad. Es decir, esa es la gran tarea del rector. De la universidad no quedó nada. Quedó el claustro y quedó el monumento de Cipriano Folgueras de Valdés Salas, y se reconstruyó el rector, además con un arquitecto que era un arquitecto municipal de aquí, de Gijón, Omaña, que fue el que hizo todo. Reconstruyó el perímetro de la fachada de la universidad, pero modificó todo el interior. El reloj pues lo mandaron a los relojeros pues de Corao, pero lo importante es la biblioteca. Decía Leopoldo, el rector, que una universidad no existe sin libros. Y entonces esa destrucción tan desoladora de todos los tesoros que tenía la universidad sirvió para que ahora tengamos una auténtica riqueza patrimonial, porque él consiguió que Roque Pidal cediese, porque puso un precio de $500,000, una biblioteca de 30.000 ejemplares en la que tenía pues 2 primeras ediciones del Quijote, 20 incunables, y algunos de ellos únicos, cancioneros, etcétera, ¿no? Y luego de Alemania vinieron otros 2.000 ejemplares, y hoy en día es un tesoro bibliográfico lo que tenemos en Oviedo, y eso se debe al rector, que se ignoró. O sea, la universidad es para analizarla, es para analizar la actuación de ella en el proceso, que bueno, podríamos entrar, pero luego ninguneó el nombre, porque pone la fecha de reconstrucción. Pone con el águila la fecha de reconstrucción, pone 1936-1942, ninguneando por completo al rector. Y yo quería, Leopoldo, que hablasen un poco pues de esos procesos, de esos años de Sabino Álvarez Gendín, Odisea de Galcerán, ¿no? Que yo creo que alguno de ellos tuviste tú alguna referencia más que directa. Sí, bueno, fueron unos años sórdidos, ¿no? Totalmente, porque, y esto enlazo con lo que decías tú de la extirpación, justamente, la maquinaria ya perfecta. Voy a poner, antes de hablar un segundo de esto, un ejemplo que enlaza. Los compañeros sobrevivientes de mi abuelo, porque otros en ambos bandos pues también desaparecieron, hubo incluso un
catedrático que se murió literalmente de hambre y de asco, como lo sabemos, que fue de Traviesas, ¿no? Bueno, esa tragedia. Pero digamos que los sobrevivientes, una vez que, en fin, el primer cerco de Oviedo, pues ya con la entrada de las tropas gallegas, pues se relaja, ¿no? Bueno, que esos son sus compañeros de claustro. Y eso está documentado y, por cierto, está en el archivo histórico. Hay una reunión, que esto es bien conocido, vosotros por supuesto lo sabéis, creo que muchos que están aquí, una reunión de compañeros del rector. El rector está en la cárcel en ese momento, ya entraba, como digo, las tropas gallegas, un poco más de tranquilidad. Empiezan ya los consejos de guerra, que Aranda se había procurado muy mucho de tenerlos como rehenes por lo que pudiera pasar. Y entonces en ese grupo, liderado por don José Serrano, hay el temor cierto de que van a acabar con la vida del rector, que está en la cárcel. Temor cierto. ¿Por qué cierto? Porque saben, son personas ilustradas y algunas próximas al régimen, que hay, digamos, esa idea de un nuevo orden, una extirpación de todo lo que le moleste. No nos olvidemos que no mi abuelo y tal, sino que cuando ya toda Asturias se libera, entre comillas, el mismo tribunal que condenaba a muerte por las mañanas en Oviedo iba a Gijón, venía a Gijón a condenar por las tardes, ¿no? Debían comer en la venta del jamón muy a gusto, con una digestión estupenda. Bueno, bien, pues digamos que esos compañeros de claustro, que luego seguirán después de la guerra en la universidad, tienen muy claro, no sé por qué, que a mi abuelo lo iban a matar, ¿no? Y entonces nombran una comisión, igual que hubo una comisión, que fue la de Legendín y demás, que fue a Salamanca a interceder por él, nombran una comisión para entrevistarse con Aranda, porque, según la comidilla que circulaba en esa reunión, había la sospecha de que le iban a aplicar a mi abuelo la ley de fugas. Es decir, que lo iban a soltar y luego lo paseaban. Y entonces, don José Serrano y otros van a ver a Aranda, ¿no? Y vuelven muy tranquilos, porque dicen, no, se va a hacer todo por lo legal. Se va a hacer todo por lo legal. Eso es un poco también el Oviedín del alma, ¿no? Se va a hacer todo, se quedaron muy tranquilos con eso, ¿no? Se iba a hacer todo por lo legal, un proceso público y demás, aunque fuera en fin, una parodia, ¿no? Y en efecto, bueno, pues esos años inmediatos a la guerra son tremendos y hay figuras ahí que merecería la pena estudiar. Es una pena, nuestro común amigo Luis Arias Argüelles Meres estaba empeñado en hacerlo y hacerlo conmigo, que no lo haría tan bien, que es la figura de Bien, Yela Utrilla era el jefe de Falange en ese momento, era catedrático de instituto, pero también estaba en la universidad y demás, ¿no? Bueno, en fin, con mi familia no cuento cómo se portó, pero eso es lo de menos, ¿no? El hecho es que esta persona, que tenía una gran influencia, ayudó a unos y a otros no tanto. Y un caso tremendo sobre el que escribí, de una crueldad mayor que fusilar a una persona, fue la de don Teodoro González. Yo escribí algo sobre don Teodoro González en el apoyo de un trabajo, por cierto, póstumo de García de Enterría, de Luis Martín Rebollo y de una serie de personas que habían tratado a don Teodoro González. Don Teodoro González era catedrático de Derecho Político, asturiano que nacido en Valladolid, tío carnal de Carlos Prieto, y tío abuelo de Carlos Prieto del Comercio. Bueno, bien, don Teodoro era un demócrata de toda la vida. Había escrito sobre el constitucionalismo y sobre el sistema británico. Se sabía todo, absolutamente. Era un hombre profundamente democrático y lo que había escrito, en aquella época se escribía menos, pero bueno, era claramente un hombre profundamente democrático. Bien, pues claro, y además estaba, justamente cuando estalla la guerra, destinado en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Bueno, por lo tanto, blanco y en botella, ¿no? Pero Yela Utrilla le hace caritativamente, cristianamente, un chantaje, ¿no? Que es que le da el honor de pronunciar la lección inaugural del curso 39-40. La universidad ya estaba reconstruida, no como se quiso omitir, quemando fotos de la reconstrucción y demás, ¿no? Bueno, ¿y a cambio de qué? De que este señor, constitucionalista de verdad, pues haga un elogio de la voz vigorosa de nuestro caudillo, Franco, tal,
O sea, un discurso tremendo de exaltación del régimen, es decir, una retractación pública, como en tiempos casi medievales, ¿no? Una retractación pública. El mismo día que hace esto, pide el traslado a todas las universidades donde hubiera una vacante. Y acaba, curiosamente, en Valladolid, donde fue el drama, porque para unos era un traidor y para otros ya os podéis figurar lo que era. Entonces, lógicamente, ese tipo de personajes estuvieron muchos años en la Universidad de Oviedo. Y entonces, bueno, nos encontramos, claro, porque la ligazón entre Clarín y su hijo es muy grande, hasta que no aparecen personalidades, bueno, pues como Cachero o Alarcos, que se atreven a hablar de algunas cosas, pues había un silencio que en gran medida era un silencio cómplice, ¿no? Sí. Vamos a ver, en todo caso, bueno, y lo que voy a decir a continuación se corresponde con el espíritu bajo el que hice mi investigación, la que dio como resultado la obra de teatro El Rector, ¿no? Yo creo que ya tenemos distancia suficiente, aunque la distancia emocional no debamos perderla nunca para seguir siendo humanos, pero tenemos distancia suficiente para distinguir las cosas, ¿no? Para meternos en los matices. Por tanto, cuando antes decía de una forma categórica, lo mató Franco, si queréis, de una forma un poco excesiva, provocadora e incluso contradictoria con la idea de que lo mató Oviedo, que es la idea que domina. Estaba dando el diagnóstico final de mi estudio del sumario. El sumario lo estudié con la frialdad de un abogado, por arriba, por abajo, anotando, buscando intenciones, hasta en la jerga leguleya más pedestre, porque hay jerga leguleya sublime y jerga leguleya pedestre, hasta en la más pedestre se puede encontrar la intención, se pueden descubrir cosas, hasta en un atestado se descubren cosas, hilando fino, ¿no? Yo hilé fino. Hay dos momentos en todo el proceso de Leopoldo Alas Argüelles, hasta que entran las tropas de Franco en Oviedo y cuando entran las tropas de Franco en Oviedo. Hasta que entran las tropas de Franco en Oviedo, los distintos testimonios que figuran en el sumario no son, digamos, besánicamente incriminatorios, e incluso algunos tratan de ayudar, en especial de personas que deponen como testigos y que proceden paradójicamente del mundo católico. Dos o tres testimonios de los que aparecen y que son más benévolos, si se quiere, y que parecen encaminar las cosas en otra dirección, proceden de lo que podríamos llamar, hoy lo llamaríamos democracia cristiana, pero bueno, obviamente no era aquello la democracia cristiana, ¿no? Don Benjamín Ortiz, magistral de la catedral, fue el hombre que lo defendió de una forma más valiente, cuando se atrevió a decir, después del fusilamiento, habéis matado a un santo, cosa que estuvo a punto de traerle problemas. Tuvo que venir el nacionalcatolicismo a protegerlo, porque si no se lo podrían haber cepillado también, ¿no? Cuando realmente se ponen crudas las cosas es cuando la maquinaria legal dirigida por Martínez Fuset, el hombre de derecho, entrecomillado, del franquismo, había montado. Quien organiza la acusación más consistente, no por fundamento, porque descansaba en una falacia, sino por, si queremos,
buen orden jurídico es el auditor de guerra, no es el fiscal, no es quien tiene la acusación, no es Aranda. Aranda se pone de lado, Aranda se pone de lado. Sabe que ese no es un buen negocio, el de matar a Leopoldo Argüelles. Es el auditor de guerra. El auditor de guerra directamente conectado con Salamanca, donde Martínez Fuset, el que llamo en mi libro Martínez Fusta, tiene montado el aparato legal de represión del régimen, que descansa en una falacia de tal envergadura como la de condenar a todos los que condena como reos de rebelión militar. Es decir, quienes se rebelan militarmente contra una república legalmente constituida condenan a todos aquellos que se oponen a esa rebelión por rebelión militar. Es posiblemente el mayor dislate de la historia, entrecomillado, del derecho que pueda imaginarse. Es la mayor falacia jurídica que ha producido el genio del derecho español. Esta es la realidad. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no tenemos en cuenta esto, no podemos entender nada. Todo se monta bajo esa falacia, que el que se rebela contra el régimen que se rebeló es rebelde. Y es rebelde con todas las consecuencias. Consecuencias que terminan en el paredón ante un pelotón de fusilamiento. Esa es la historia. Incluso hasta el cuñado de Franco, Serrano Suñer, que fue el hombre de la falange en el gobierno de Franco, en los primeros gobiernos de Franco, hasta que empieza a perder el nazismo la Segunda Guerra. Y entonces, pues, Franco, pues con la astucia característica, cambia de pareja, digamos así, de pareja política. Pues Serrano Suñer, que a fin de cuentas era abogado del Estado y, por tanto, algún resabio de legalidad tenía dentro de su cabeza, aunque solo fuera formal, y que era un gran abogado, además, pone de manifiesto esta contradicción que es la que finalmente termina llevando al paredón a Leopoldo Alas. Impulsada por el auditor de guerra, conectado con Salamanca y con el argumento que figura en la sentencia. La sentencia lo que dice es que con la República comienza una primera fase de la revolución. Con la Segunda República comienza una primera fase de la revolución. No está hablando del 34, no está hablando del 36. Ya con la declaración de la República comienza una primera fase de la revolución. Y que en la medida en que ha sido Leopoldo Alas Argüelles colaborador del primer gobierno, subsecretario en el primer gobierno, implicado en la política de justicia del primer gobierno de la República, ya es acreedor a esa condena, ¿no? Y esto es lo que hay. Lo mata, por tanto, Oviedo es el coro griego de fondo. Es el que aplaude, es el que no se opone, es el que a lo sumo hace un viaje a Salamanca, representado por el nuevo rector de la universidad, para buscar esa clemencia sin llegar a entrevistarse siquiera con Franco, sino solo con Martínez Fuset, que era el que había montado la maquinaria, ¿no? Pero en realidad es esa maquinaria. Bueno, esa maquinaria es la que sigue matando después de la guerra. Cuando hablamos del franquismo, y perdonad mi insistencia en este asunto, cuando yo digo, a propósito de esto, hablo de la entraña homicida del franquismo, no estoy hablando de la guerra civil. En la guerra civil hay dos partes.
una de las cuales es la legalidad y otra de las cuales infringe la legalidad y se subleva contra ella. Y hay 300 o 400.000 muertos. Eso es la guerra civil. Y hay barbaridades de lado y de lado. Negar esto, absolver a una de las partes por el hecho de que originariamente fueran los que tenían razón cuando cometieron atrocidades, no sería justo tampoco. No. Es lo que ocurre cuando, terminada la guerra, durante 10, 15 años sigue matando sistemáticamente ese aparato que es la entraña homicida del franquismo, que en círculos concéntricos tiene su centro en los tribunales militares, pero que finalmente implica pues, a todo el estamento judicial, a todo el estamento jurídico, a todo el estamento universitario que lo consiente, lo aplaude y lo asume. Y esto yo creo que es lo que debemos hacer finamente para recuperar la memoria histórica. Perdona, que me he pasado. Bueno, pues con esto se nos acabó el tiempo. O sea que todo ya está. En fin, muy. Yo creo que estuvo bien. Si quieres decir algo, Leopoldo, para despedir. No, agradecer el aprender siempre con maestros como los aquí presentes, que dan claves todavía de algo que ha dejado cicatrices que es muy difícil borrar, ciertamente. Entonces, lo único que hay que hacer es decir que esas cicatrices sirvieron para algo, ¿no? Es lo único. Pero, en fin, ha sido, digamos, una velada extraordinaria en este sentido. Yo soy el primero en agradecerlo por lo que he aprendido y creo que todos. Y hemos disfrutado, aunque sea con un trasfondo de tragedia. Por lo tanto, muchas gracias.